Saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Como siempre, empezamos dándole gracias a Dios por la vida y por la salud. Recordemos, es el mayor tesoro que podemos tener nosotros los seres humanos. Después de que tengamos salud, pues realmente tenemos todo, el resto nos lo conseguimos. Y le damos gracias también a Dios por esta oportunidad de volvernos a encontrar en este hermoso programa, ya el último programa del mes de abril, este mes de los niños, en el cual hemos trabajado el tema del valor o el principio de la obediencia. Entonces, recordarles que nuestro programa tiene como objetivo que San Vicente de Chucurí sea ese primer municipio fortalecido en principios y valores, ese municipio donde haya honestidad, donde haya responsabilidad, respeto por los demás, donde volvamos a recuperar ese valor que tiene la palabra, que no necesitemos nosotros todo estar firmando en notaría, sino que si decimos algo lo cumplamos, como dice Jesús en el Evangelio. Si se dice sí, que sea sí, si se dice no, que sea no. Entonces ese es nuestro objetivo con este hermoso programa. Le damos gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos, por apoyarnos en este hermoso programa y por aportar cada uno su granito de arena, porque este es un trabajo de todos, este es un tema en el cual debemos meternos todos, colocarnos la camiseta y trabajar por el fortalecimiento de principios y valores aquí en este hermoso municipio de San Vicente de Chucurí, que es un territorio de paz y prosperidad. Entonces vamos hoy, como último programa, a hacer un resumen de la obediencia, de ese principio de la obediencia, ese valor de la obediencia. Muchos nos preguntamos nosotros, ¿y qué pasa si yo no obedezco? Eso no pasa nada. Esa es una frase de pronto que escuchamos mucho, no pasa nada, pero resulta que al final sí pasa. Nosotros nos damos cuenta que sí pasa cuando nosotros desobedecemos una orden, cuando desobedecemos una norma. Hoy, pues tristemente nosotros colocamos un ejemplo que la semana anterior entristeció a Colombia, y fue la muerte de Freddy Rincón, el exfutbolista de la Selección Colombia. ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene que ver la muerte de Freddy Rincón con este tema de la obediencia? Pues precisamente que existen unas normas de comportamiento, unas normas positivas que establecen que nosotros los seres humanos no podemos conducir o no debemos conducir un vehículo en estado de embriaguez, porque esa norma lo que está buscando es la protección tanto de nosotros como ciudadanos como de los demás ciudadanos que transitan libremente por las calles. Entonces nos encontramos con una situación de desobediencia a la norma, de desobediencia a dos normas. Aquí podemos encontrar que hay una desobediencia a dos normas. Primero, el conducir un vehículo en estado de embriaguez es una norma que hoy en día es terriblemente grave y que pues tiene como consecuencia también la pérdida de la licencia y la cancelación de una multa elevada, una multa económica. Y la segunda norma que desobedeció este futbolista o el futbolista es no colocarse el cinturón de seguridad, y pues el hecho de no colocarse el cinturón de seguridad pues permitió que el trauma fuera mayor y se generara la muerte. Entonces es la pregunta, ¿qué pasa si yo no obedezco? Pues si nosotros no obedecemos, sencillamente vamos a generar una tragedia en la vida de muchas personas o en nuestra propia vida. Por eso la importancia de la obediencia, de este principio de la obediencia. Donde podemos nosotros ver otro ejemplo fuerte de la obediencia es cuando el ángel primogénito que Dios creó, que fue el ángel Luz Bella, un ángel hermosísimo, le desobedeció a Dios y sencillamente le desobedeció por soberbia, porque no quiso rendirle respeto a Jesús y a la Santísima Virgen María. Entonces, para muchos que no conocíamos, de ahí es que nace el diablo. El diablo es una criatura creada por Dios y que inicialmente fue creada como el ángel primogénito, el ángel más hermoso.
Ese es el famoso Satanás o Lucifer, y precisamente es el símbolo de la desobediencia. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no obedecemos? Pues cuando nosotros no obedecemos, estamos cogidos de la mano de Satanás, sencillamente, porque es el príncipe de la desobediencia. El demonio es el príncipe de la desobediencia. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si no obedezco? Pues grave. Entonces, importante que nosotros tengamos en cuenta que debemos aplicar, ejecutar, vivir este principio, este valor de la obediencia. ¿Y en qué consiste la obediencia? Recordemos que la obediencia es una virtud, un principio, un valor, pero realmente es una virtud que tiene como objetivo que nosotros inclinemos nuestra voluntad a un superior legítimo. Entonces, recordemos que los seres humanos estamos dotados de dos facultades superiores, que una es la voluntad y otra es la inteligencia o la razón. Entonces, la voluntad es libre de cada uno de nosotros hacer lo que queramos. Por eso Dios nos creó perfecto, nos creó a su imagen y semejanza, pero nos dio libre albedrío, es decir, libre decisión de hacer lo que nosotros queramos. Por eso muchos nos hemos ido del lado de Dios, le hemos dado la espalda y vivimos en el mundo perdidos. Entonces, esa voluntad es una decisión que cada uno de nosotros toma. Por eso la obediencia es lo mismo, es decir, voy a obedecer o no voy a obedecer, y pues si voy a obedecer, sé qué consecuencias o qué resultados voy a tener, y si voy a desobedecer, también sé qué consecuencias voy a tener. Entonces, para recordar y dejar presente esta definición de la obediencia, es la inclinación de mi voluntad a un superior legítimo. Entonces, recordemos que nosotros debemos tener presente al entender esta definición, ¿quién es un superior legítimo? Como su palabra lo dice, legítimo es que esté dentro de lo legal, que esté dentro de lo aceptado por la sociedad, por las normas. Y ese superior legítimo, recordemos que tiene algo muy importante, algo sustancial, y es que ese superior legítimo representa a Dios. Cuando nosotros obedecemos a un superior legítimo, le estamos obedeciendo a Dios, porque Dios precisamente colocó esos superiores legítimos para que haya orden, para que haya organización, para que nosotros como sociedad tengamos la posibilidad de vivir en armonía. Y recordemos que no todo es obediencia, porque si nosotros no hablamos de un superior legítimo, sino, es decir, de una persona que esté dentro de la norma, que esté dentro de lo legal, sino que esté por fuera, que esté delinquiendo y nosotros le obedecemos, pues ahí ya no estamos obedeciendo una orden legítima, sino que estamos cometiendo nosotros también un legítimo. Por eso hablábamos que la obediencia también se debe tener en cuenta en qué momento yo obedezco y en qué momento no obedezco, porque si a mí me van a dar una orden, una instrucción que vaya contra la ley, que vaya contra la norma, que vaya a generar un daño, un perjuicio y que sea adicionalmente un pecado ante Dios, pues yo tengo la libertad de tomar esa decisión de decir yo no obedezco, sencillamente no obedezco. Y miremos que muchos discípulos de Jesús murieron precisamente porque quisieron obligarlos a hacer o a decir cosas que van en contra de la verdad. Entonces, cuando a mí me quieren subyugar, a mí me quieren presionar a que diga cosas en contra de la verdad o que actúe en contra de las normas, en ningún momento estaría faltando a la obediencia, al contrario, estaría defendiendo la verdad y siempre buscando la justicia. Entonces, ese superior legítimo, recordemos, está dotado de unas facultades que lo colocan al frente nuestro como esa persona a la cual nosotros debemos obedecerle. Y pues recordemos que tenemos superiores legítimos en nuestra casa, tenemos superiores legítimos en nuestras empresas y tenemos superiores legítimos en la parte civil. Recordemos que hablábamos nosotros de, por ejemplo, los superiores legítimos en nuestra casa, nuestros padres,
son esos superiores legítimos a quienes nosotros les debemos esa obediencia. Pero también recordemos que ese superior legítimo en nuestra casa es posible, porque todos somos débiles, pueda estar dando una instrucción contraria a la norma, pueda estar dando una instrucción contraria a la ley de Dios. Entonces, pues también como hijos, nosotros que tenemos esa facultad superior de la voluntad, de la inteligencia, pues vamos a ver, y no porque sea nuestro padre y nosotros le desobedecemos una orden por fuera de la legitimidad, vamos a estar cometiendo un error. Al contrario, podemos llegar en determinado momento nosotros como hijos a ayudar a una conversión de nuestros padres, a que se corrija una acción equivocada que están llevando a cabo nuestros padres. Entonces también nosotros debemos tener eso muy presente, que la instrucción, el superior legítimo esté habilitado para dar esa instrucción, para dar esa orden, y que esa instrucción no vaya en contra de las normas, en contra de las leyes de Dios. Decíamos nosotros también que los superiores legítimos somos quienes ejercemos esa autoridad, y que la autoridad tiene que también tenerse presente o tenerse en cuenta en qué forma nosotros ejercemos esa autoridad, porque la autoridad no se puede extralimitar, no se puede de pronto sobrepasar. Y por eso nosotros también en el programa de la obediencia hablábamos que en muchas oportunidades nos preguntamos nosotros como padres, ¿por qué es que nuestros hijos no nos obedecen? Y tal vez no sea ni siquiera la responsabilidad de nuestro hijo, sino sea que tengamos que revisar nosotros cómo estamos ejerciendo esa autoridad, en qué forma estamos ejerciendo esa autoridad. Si nosotros, es algo que tenemos que tener muy presente como padres, para poder ejercer esa autoridad tenemos que tener en cuenta que lo primero que tenemos que dar es un muy buen ejemplo, porque yo no puedo estar dando un mal ejemplo y estar pretendiendo que mi hijo obedezca una orden, obedezca una instrucción contraria a mi comportamiento. La mejor forma de influir en los demás, recordemos, es a través de el ejemplo. Entonces, yo como autoridad tengo que, primero que todo, dar ejemplo, si quiero que los resultados sean los esperados. Porque si yo estoy dando mal ejemplo y le digo, por ejemplo, a mi hijo que recoja los zapatos cuando mis zapatos están por allá en la sala, cuando está todo desordenado, pues es algo que es incoherente. No es coherente con lo que yo quiero lograr. Entonces, hay que revisar cuál es la forma como nosotros estamos ejerciendo esa autoridad. ¿Por qué las personas de pronto en muchas oportunidades no aplican las normas, por ejemplo, de la empresa? ¿Por qué no llegan temprano? Porque ellos miran el ejemplo que le están dando los superiores y encuentran que esos superiores no están dando un ejemplo adecuado. Al no estar dando un ejemplo adecuado, pues las personas ven que hay una incoherencia en lo que ese jefe quiere con esos funcionarios. Es algo que nosotros debemos tener muy presente para ejercer la autoridad y para lograr la obediencia, esta hermosa virtud de la obediencia que, recordemos, es la inclinación de mi voluntad ante un superior legítimo. Es decir, debo tener presente qué quiere ese superior legítimo en mí dentro de un contexto legal, dentro de un contexto de autoridad a súbdito y de súbdito a superior legítimo. Vamos a ir a unos mensajes importantes y ya regresamos para cerrar este hermoso programa de esta virtud tan bonita como lo es la obediencia. Ya regresamos. ¿Tienes tiempo para encontrarte con tus amigos, para salir a comer, para ir a cine, vas a conciertos y no has tenido tiempo para completar tu esquema de vacunación contra el COVID-19? Si tienes más de 30 años, no hay excusa. El momento es ahora. ¡Vacúnate! Bueno, aquí estamos nuevamente para terminar ya este mes de abril, el mes del niño. Pregunta, ¿cómo le fue con sus hijos? Les gastó un heladito, habló con ellos, los abrazó, llevó a la niña a comer hamburguesas, le dio solamente por ahí media hamburguesa o le dio una hamburguesa completa. Bueno,
Lo importante es que tengamos muy en cuenta que debemos educar a nuestros hijos con amor y disciplina, porque a veces confundimos y le damos todo a nuestros hijos y esa no es la forma de educar. La forma de educar es con disciplina. Por allá decían nuestros padres, en una mano el pan y en la otra el rejo, pero hoy no hablamos de rejo, de ese rejo, ¿cómo se llama?, de maltrato intrafamiliar, sino de la disciplina como en la cual nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. Entonces, vamos a cerrar nuestro programa con algunas conclusiones del tema de la virtud de la obediencia. Y lo que nosotros hemos querido siempre en este programa transmitir es un mensaje para que sea escuchado, interiorizado y que lo pongamos en práctica. De esa forma nosotros podemos ir mejorando cada día un poquito más, ir fortaleciendo nuestros principios y valores. Absolutamente todos nosotros necesitamos fortalecer nuestros principios y valores, necesitamos nuestra conversión, porque es que somos seres humanos, somos débiles y requerimos retroalimentar nuestro espíritu, retroalimentar nuestra alma cada día con buenas enseñanzas, con buenas prácticas que nos ayuden a ser cada día mejores seres humanos. Nosotros hablábamos de que la obediencia es aquella virtud a través de la cual yo someto mi voluntad a un superior legítimo, y repasemos entonces que los superiores legítimos en nuestra casa pues son nuestros padres. Nosotros encontramos en esos superiores legítimos en la familia, que son pues nuestros padres. Hay casos donde no son nuestros padres, sino son nuestros abuelos, porque son los abuelos quienes ejercen esa autoridad en las casas a falta de los padres. Entonces pues esos superiores legítimos son nuestros abuelos en este caso. La sociedad civil que gobierna, entonces le decíamos nosotros que están nuestras diferentes autoridades. Entonces están el presidente de la República, el gobernador, el alcalde, que el gobernador tiene el presidente tiene un equipo que trabaja con él y es el Congreso de la República, que el gobernador tiene otro equipo que es la Asamblea Departamental, que el alcalde tiene un equipo que es el Consejo Municipal. Y ahí encontramos ya, por ejemplo, en nuestros municipios autoridades a las cuales nosotros les debemos total obediencia, y es el ejemplo que colocábamos con el caso triste de Freddy Rincón. Es a esas autoridades, a esas normas a quien debemos nosotros obedecer, y nosotros debemos obedecer sin estar esperando que nos estén revisando, que nos estén fiscalizando. Es un aprendizaje que debe ser automático en nuestro actuar, que debo saber. Por eso es importante saber qué es la obediencia. Entonces esos superiores legítimos en nuestras casas, nuestros padres, allí en la sociedad civil, nuestras autoridades, y en la sociedad profesional encontramos a nuestros patronos, a nuestros jefes en las empresas. Es esa sociedad profesional donde nosotros ejercemos nuestra labor profesional, nuestro trabajo diario, y allí tenemos pues un superior legítimo a quien debemos obediencia. Entonces nosotros nos encontramos a veces con personas que dicen, es que a mí no me gustan las instrucciones de esa empresa, a mí no me gusta como lo que toca hacer. Pues sencillamente nosotros debemos entender que a este mundo vinimos a ser felices, y si a usted no le gusta, pues sencillamente busque otro sitio donde pueda ejercer su labor, pero que usted cumpla, porque es que debemos tener presente que si yo voy a trabajar a una empresa, estoy sometido a las normas, a las funciones, a los reglamentos, porque están dados por un superior legítimo. Y recordemos que ese superior legítimo siempre es representante de Dios aquí en la tierra. Cuando nosotros no debemos obedecer o no estamos obligados a obedecer, o sea, cuando hay o donde encontramos límites en el ejercicio de esa autoridad. Entonces, cuando se ordena algo que vaya en contra de la norma, o cuando se ordena algo que sea pecado. Entonces usted téngalo presente. Yo ya aprendí, yo ya sé. A mí me están diciendo, venga, vaya y quítese aquello que está allá, o vaya, empuje a aquella persona allá, o haga una acción que yo sé que está mal hecha, que va en contra de la norma, y adicionalmente es un pecado ante Dios. Entonces usted no está obligado a obedecer, no se preocupe, porque al contrario está defendiendo la verdad y la justicia. Cuando se manda algo en la práctica imposible, pues que venga, es que este muchacho o este funcionario a mí me desobedeció, me desobedeció una orden, y entonces vamos a ver que la orden era realizar una actividad que en la práctica es imposible. ¿Por qué? Porque le puede generar la muerte, o sencillamente porque no se puede. Entonces tampoco ahí estaríamos frente a una desobediencia. Al contrario, estaríamos defendiendo pues lo correcto,
que es no practicar o no realizar algo que es imposible. Y cuando el superior ordena algo más allá de sus atribuciones. Entonces, por ejemplo, vemos en muchos casos el tema del abuso sexual, los excesos en las oficinas, por el tema de acoso laboral también. Entonces el superior ordena, pero ya abusando de su autoridad, sobrepasando su autoridad, a ordenarle a ese funcionario hacer cosas que ya están por fuera de sus funciones. Entonces tampoco se preocupe y tratemos de tener siempre nosotros de tomar esa determinación de que lo que está por fuera de la norma, lo que está en contra de Dios, nosotros no tenemos por qué obedecerlo. Y aquí tocamos un tema muy importante y es el ejercicio de la autoridad. Si nosotros queremos tener o ejercer una autoridad de manera correcta, debemos siempre pedir la iluminación de Dios. Comentábamos en nuestro programa de esta virtud tan bonita de la obediencia, que Jesús siempre actuaba con autoridad. Y vamos a mirar qué es actuar con autoridad. Cuando Jesús actuaba es porque Jesús, antes de toda actuación, Jesús antes de realizar algo siempre oraba a Dios. Por eso nosotros vemos que Jesús se retiró a orar, que Jesús oró 40 días, que Jesús estaba haciendo oración y Jesús siempre actuaba y actúa, porque Jesús está vivo aquí con nosotros, actúa con autoridad. Entonces, si usted hoy es un superior legítimo en su casa, en su empresa, en la sociedad civil, siempre téngalo presente. Nosotros somos creados por Dios y hay que pedirle a Dios esa sabiduría, esa iluminación para nosotros ejercer una autoridad de manera correcta. Porque de lo contrario, cuando nosotros actuamos y queremos ejercer esa autoridad del punto de vista de lo mundano, pues con seguridad nos vamos a equivocar. Hay algunas características bonitas que tiene esta virtud de la obediencia, y es que siempre la debemos mirar con mirada sobrenatural. Quiere decir que debemos ver a Dios mismo, a Jesucristo en nuestros superiores, porque no tiene autoridad sino de Él. Entonces, pues es algo que es como curioso, ¿no? Que nosotros hoy vayamos a ver al jefe, que es alguien que estudió conmigo, y que yo vea a ese superior como alguien sobrenatural, que representa a Dios. Entonces, como que reflexiono y como que digo, espere, ¿sí o no? Pues realmente sí, porque es que esa persona es un superior legítimo y representa a Dios. Representa a Dios para dar unas órdenes, para que haya armonía, para que haya respeto, para que todos los principios y valores funcionen en nuestra sociedad. La obediencia debe ser en todo tiempo y en todo lugar. Debemos tenerlo en cuenta, porque yo no puedo llegar y obedecer y ser muy obediente, como dijo una niña, yo le obedezco a mi papá y mi mamá no vive conmigo, pero yo también le obedezco, pero llegue y no obedezca las órdenes o las instrucciones de la empresa. ¿Sí? Llegue tarde a trabajar, no atienda bien a los usuarios, pues no está siendo obediente, porque es que nosotros debemos ser o no ser, debemos entender eso, se es o no se es. Recordemos que solamente en la vida hay dos caminos, el camino de Dios y el camino del diablo. Entonces yo o estoy en el camino, en el equipo de Dios, o estoy en el equipo del diablo, pero yo no puedo decir, es que yo hoy estoy aquí, estoy allí, porque realmente soy del equipo del diablo y soy una persona tibia. Entonces la obediencia debe ser en todo lugar, en su casa, en su trabajo, en la sociedad civil, y recordemos, no estemos pendientes de que nos estén controlando si somos obedientes o no somos obedientes, porque mire, al final los mismos resultados nos van a decir, es que usted fue desobediente y por eso tuvo un accidente y murió. Por eso tuvo un accidente y por eso cometió tal situación. ¿Por qué? Pues mire, ¿qué pasó? Pues no obedeció. Hay que obedecer en todo momento. Integralmente significa que la obediencia debe ser puntual, sin restricción, constante y alegre. ¿Qué tal que nosotros ejerzamos o queramos poner en práctica la obediencia, pero con una cara de amargura? ¿Y usted por qué está así? Es que me toca obedecerle al superior, es que me toca obedecerle. Por ejemplo, en nuestros hogares se debe ejercer la autoridad con respeto y alegría, para que la obediencia también sea con respeto y alegría, y sea integral, sea en todo momento, haya esa obediencia.
Entonces, recordemos que nosotros hablábamos algo del ejercicio de la autoridad en los hogares y que en muchas oportunidades decimos es que el hijo no me obedece. Debemos revisar, por ejemplo, es un ejemplo muy bonito, que si usted quiere que su hijo no permanezca a toda hora con el celular, no le quite el celular, ni lo regañe, ni le pegue, sino tráigale un helado y el niño automáticamente abandona el celular por tener un helado. Entonces es buscar cómo ejercer esa autoridad. ¿Y cómo encontramos cómo ejercerla? Encomendándonos siempre a Dios. La obediencia es puntual. Entonces usted no puede decir que es obediente y tenía que llegar a las 8 y llegó a las 8:30. Pero yo llegué, sí, llegó, pero es que está siendo desobediente, porque es que la obediencia quiere decir que usted es puntual y tenía que ser a las 8 de la mañana. No hay restricciones cuando yo voy a ejercer la obediencia. ¿Qué quiere decir? Obedezco y ya, ¿sí? Sin restricción. Pero es que, no, es decir, la obediencia no tiene peros y es constante. ¿Qué quiere decir? Que es a toda hora. Y hay algo muy bonito, y es que la obediencia es alegre. Debo siempre estar alegre, ejercer esa obediencia con alegría, con amor. Entonces, nos importa o nos interesa a nosotros en este programa que nos grabemos algo en nuestra mente y que lo pongamos en práctica. Entonces, que tengamos ese valor de la obediencia, esa virtud presente siempre, y que obedezcamos al superior legítimo. Revisemos, ese es el superior legítimo. ¿Quién es el superior legítimo en la casa? ¿Quién es el superior legítimo en la empresa? Vamos a obedecer. Y mire que ese superior legítimo en muchas oportunidades no necesariamente es una persona, puede ser una norma, que es el caso que comentábamos con el tema de las normas de tránsito. No es una persona la que me está diciendo a mí, hoy es una norma que obviamente fue dictada por allí por el Congreso de la República, pero es un texto, es una norma que está escrita ahí y yo le debo obediencia a esa norma. ¿Por qué? Porque esa norma es una norma que representa un superior legítimo, que es el gobierno nacional, y como tal yo no necesito tener ahí al presidente ni a los congresistas, sino cumplo esa norma que ya sé que ahí está y la debo cumplir en todo momento y la debo cumplir de manera alegre y vamos a obtener muy buenos resultados. Qué bueno haber hablado en este mes de abril de la virtud de la obediencia. Vamos a ser obedientes y verá que nos va muy bien. Ya viene el mes de mayo, ese mes de la Virgen tan hermoso, y vamos a hablar de un tema muy lindo y es el tema del matrimonio ahorita en el mes de mayo. Nos veremos entonces próximamente. Recuerde tener un corazón alegre y feliz y siempre, siempre sonreír. La vida es un soplito, un pasito y en cualquier momento nos vamos. Entonces vivamos felices. Muchas bendiciones.